Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo 633 titulado Soluciones alternativas en el registro de historia clínica electrónica. Mi nombre es José Pablo Carzaracho, soy médico, residente de informática en salud del Hospital Italiano. Esta presentación se desarrolla en el marco del programa de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. En este Ateneo daremos cierre al track de la temática Sistema de Información en Salud e Implementaciones, que se encuentra coordinado por la doctora María Smith. Este es el recorrido que realizaremos. Haremos una introducción, luego comentaremos un primer paper en el cual los autores desarrollan un marco conceptual llamado SEWA. Luego comentaremos un segundo paper en el cual los autores actualizan y realizan una revisión del alcance del marco conceptual SEWA, para terminar haciendo una conclusión. Es notorio que las organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas, están adoptando los diversos sistemas de información para mantener actualizados los registros médicos electrónicos. Esto se debe a la búsqueda de resultados favorables relacionados con la seguridad del paciente, la calidad, la eficacia y la eficiencia de la atención, como así también para la reducción de los costos. Lograr los beneficios esperados es todo un desafío, ya que en algunos casos se observa la falta de disponibilidad de la información clínica completa en el lugar de atención, la interrupción de los flujos de trabajo por diversos motivos derivados de los usuarios o de los sistemas. En el afán de lograr la carga de información lo más completa posible, es que los usuarios de los sistemas de información en salud adoptan algunas de las llamadas soluciones alternativas para la carga de estos registros. Estas soluciones alternativas se deben, en algunos casos, a las diferencias entre los comportamientos, las intenciones y las expectativas de los usuarios de los sistemas y los flujos de trabajo que estos sistemas presentan. Cuando los usuarios experimentan estas discrepancias, aparecen las soluciones alternativas. Estas prácticas no siguen una regla, son temporales e informales para poder mantener así el flujo de trabajo normal. En este primer paper analizaremos el marco conceptual SEWA, que es el marco para el análisis sociotécnico de las soluciones alternativas al sistema de registros médicos electrónicos. Este estudio se basó en observaciones directas con los participantes, combinado con entrevistas de seguimiento semiestructurado en la cual participaron 31 médicos, 3 enfermeras, 3 administrativos que utilizaron la historia clínica electrónica mientras realizaban sus tareas diarias en un hospital en los Países Bajos. Los participantes de los estudios fueron convocados por los directores de personal médico, director de operaciones, y los participantes fueron los que sugirieron la participación de otros compañeros. A todos los participantes en el estudio se les pidió un consentimiento informado antes de realizar cualquier tipo de grabación. Los autores desarrollaron el marco conceptual para poder agrupar las distintas soluciones alternativas encontradas en los registros de información de las historias clínicas. Las soluciones alternativas pueden ir mucho más allá que solo permitir al usuario continúe con el flujo de trabajo para realizar su tarea clínica. Para el desarrollo del marco SEWA, los autores analizaron 4 puntos principales: la justificación que los usuarios tienen para crear estas soluciones alternativas, por ejemplo, el desconocimiento del sistema o de parte del sistema, o recabar la información en papel para luego cargarla en el sistema. El alcance que pueden tener las soluciones alternativas pueden conducir a una atención más segura, de mayor calidad y más eficiente, y por lo tanto considerarse favorable. Pero también pueden conducir a una atención menos segura, de menor calidad y menos eficiente, y por lo tanto considerarse desfavorable. Haciendo referencia al impacto
Solo puede ver afectado el usuario de la historia clínica o también puede verse afectado el paciente o la organización o una combinación de todas las partes. En lo referido al atributo de estas soluciones alternativas, se definen por varios atributos como serían los que se utilizan temporalmente versus los rutinarios, los evitables versus los inevitables y los elegidos deliberadamente versus los no planificados. Con este fin, los autores presentan el marco integral SEWA, que fue diseñado siguiendo un proceso iterativo con el objetivo de hacer converger los resultados de la investigación. Está inspirado en el marco de la Iniciativa de Ingeniería de Sistemas para la Seguridad del Paciente. Se crea una versión inicial teniendo en cuenta los resultados de los 4 pasos principales. Esta versión inicial fue actualizada a medida que pasó el tiempo y fue refinada por expertos y validada en consecuencia. Acá tenemos el marco SWA, que está dividido en dos partes principales, lo que sería el sistema de trabajo y sus componentes y el alcance e impacto de las soluciones alternativas. Si hacemos referencia a los sistemas de trabajo y sus componentes, se describe en el contexto que se crearon las soluciones alternativas, donde se incluyen 15 fundamentos asociados para la creación de las soluciones alternativas definidas por los 4 atributos mencionados anteriormente. En cuanto al alcance e impacto de las soluciones alternativas, el alcance que tendrán las partes interesadas, afectadas y el impacto de la seguridad del paciente, la eficacia y la eficiencia de la atención. El sistema de trabajo consta de 5 componentes interconectados que pueden actuar simultáneamente para dar forma a los procesos y generar resultados. Estos componentes son personas, tecnología y herramientas, tarea, organización, entorno físico. Se analizaron cada una de las soluciones alternativas identificadas con el propósito de relevar propiedades recurrentes que aparecen más de una vez y que son aplicables a múltiples soluciones alternativas. Se identificaron 15 fundamentos: conocimientos declarativos, conocimientos de procedimiento, ayuda a memoria, normas sociales, entre otros. Cada uno de estos 15 fundamentos de las soluciones alternativas fue asociado a uno de los 5 componentes del sistema de trabajo. En esta tabla se puede apreciar las justificaciones identificadas, las soluciones alternativas junto con las definiciones aportadas por los usuarios. En el centro del marco SEWA se identifican 4 atributos distintos que definen las soluciones alternativas a los registros de historia clínica. Estos atributos pueden ser en cascada, evitable, anticipación y repetitividad. Cada uno de estos atributos puede ser verdadero y falso para cada una de las soluciones. En cascada versus no cascada. Una solución en cascada da inicio a la creación de soluciones alternativas adicionales. La historia clínica estudiada ofrece una extensa planilla de entrada de datos estandarizada, pero presenta una baja usabilidad. Casi la totalidad de los usuarios prefieren copiar y pegar la mayoría de los datos del paciente de notas anteriores en una nota nueva. Esto llevó a que los médicos intentaron soluciones como sistema de etiquetado personalizado, pero muchos no resolvieron el problema principal. Colocaban palabras clave, omitían campos o colocaban datos valiosos para poder avanzar. La mayoría de las soluciones observadas no son en cascada. Atributo evitable versus los inevitables. Las soluciones alternativas que se pueden evitar no son necesarias para el flujo de trabajo. Se las sigue usando por falta de tiempo, desinterés. El médico ajusta repetidamente un conjunto de prescripciones de medicamentos de uso frecuente porque contenían errores conocidos.
La solución es inevitable se debe a que el usuario de la historia clínica electrónica no tiene otra forma de continuar con el flujo de trabajo a menos que recurra a una solución alternativa. Por ejemplo, los médicos que pretendían recetar 1,5 comprimido de 2,5 miligramos de prednisona por día a un paciente, se vio obligado a elegir entre 2,5 miligramos o 5 miligramos, ya que el sistema no contaba con esta solución. Las soluciones anticipadas o imprevistas. Se crean soluciones imprevistas cuando los usuarios de historias clínicas electrónicas enfrentan limitaciones inesperadas en el flujo de trabajo. Un ejemplo, los usuarios de historias clínicas que carecen de conocimientos sobre cómo utilizar una funcionalidad de la historia clínica por primera vez, problemas técnicos repetidos como el fallo del sistema. Las soluciones anticipadas, cuando se sabe de antemano que experimentarán limitaciones en el flujo de trabajo. El ejemplo, el médico escribía los datos relevantes del paciente en un papel mientras lo examinaba y luego los ingresaba en la historia clínica una vez acabada la consulta. Esto se debía a la imposibilidad de realizar las dos actividades al mismo tiempo. Las soluciones alternativas versus las rutinarias. Las soluciones incidentales se utilizan temporalmente para superar las limitaciones del flujo de trabajo causadas principalmente por eventos no convencionales y que rara vez se repiten, mientras que las soluciones rutinarias están arraigadas a los flujos de trabajo y se han convertido en una forma común de abordar las limitaciones del flujo de trabajo. Por ejemplo, el personal de enfermería que cargaba datos de los pacientes de hemodiálisis en tablas de Excel porque era más fácil en vez de cargarlos en la historia clínica electrónica. El alcance que pueden tener estas soluciones alternativas implementando en el uso de historia clínica electrónica puede tener un alcance que va más allá de los usuarios que los emplean. Estas situaciones pueden verse afectadas en los pacientes u otros proveedores de atención médica o incluso a nivel organizacional. Se mencionan ejemplos concretos de cómo estas soluciones pueden afectar a diferentes partes interesadas, desde el propio usuario de historia clínica hasta la seguridad del paciente y la eficacia administrativa de la organización médica. El impacto. Las soluciones alternativas en el uso de historias clínicas electrónicas pueden tener un impacto favorable, desfavorable o ser neutral en la seguridad del paciente, la eficacia y la eficiencia de la atención médica. Este impacto puede ser inmediato o puede tardar en manifestarse. Conclusión. Los autores desarrollaron el marco conceptual llamado SEWA para analizar soluciones alternativas sugeridas del uso del registro de historias clínicas electrónicas. También hacen una crítica por la falta de marcos específicos para tal fin, ya que los existentes carecen de especificidad necesaria para el ámbito hospitalario. Este marco conceptual considera 5 componentes del sistema de trabajo que influyen en la creación de soluciones alternativas. SEWA se propone como una herramienta para analizar, resolver y prevenir las soluciones alternativas desfavorables, así como para reflexionar sobre la configuración de los sistemas de trabajo. Sin embargo, los estudios se realizan en un hospital académico y es necesario investigaciones futuras para validar al marco conceptual SEWA en diferentes entornos. SEWA puede ser utilizado por investigadores y profesionales para identificar, analizar y resolver soluciones alternativas y de este modo contribuir a la prestación de atención más segura, de mayor calidad y más eficiente. En este segundo paper, los autores realizan una revisión del alcance que tuvo el marco conceptual SEWA. Este estudio se realizó en los Países Bajos en abril del 2022.
Se titula Soluciones alternativas en los sistemas de registros médicos electrónicos y el marco de análisis de soluciones alternativas de registros médicos electrónicos sociotécnico revisado, revisión de alcance. Durante años, gran cantidad de estudios han informado que las historias clínicas electrónicas han tenido una multitud de consecuencias no deseadas. Los ejemplos incluyen daños potenciales al paciente como resultado de la mala usabilidad de la historia clínica, mayores probabilidades de agotamiento de los profesionales de la salud, médicos que experimentan estrés, usuarios que dedican la misma cantidad de tiempo a medicina de escritorio mientras no se toman el tiempo de tener interacción cara a cara con los pacientes, copiar y pegar prácticas de notas de paciente, inconsistencias internas y errores, y la falta de disponibilidad de la información clínica completa en el lugar de atención. Blixleben y otros colaboradores desarrollaron el marco de análisis sociotécnico de soluciones alternativas de historia clínica electrónica para identificar, analizar y posteriormente resolver soluciones alternativas en el registro de historias clínicas. Este marco fue inspirado en el marco de la Iniciativa de Ingeniería de Sistemas para la Seguridad del Paciente. El marco SEWA se basa en aproximadamente 200 horas de material audiovisual de interacción usuario-historia clínica y entrevistas de seguimiento semiestructurada con el único estudio de caso grande en un entorno hospitalario académico de los Países Bajos. Los autores argumentaron que la aplicabilidad del marco en otros contextos podría ser limitada, como en hospitales no académicos o en hospitales donde todavía se permiten las soluciones alternativas basadas en papel. Un ejemplo sería ordenar la medicación. Recomendaron la validación, el refinamiento y el enriquecimiento del marco mediante la incorporación de soluciones alternativas y fundamentos, atributos, posibles alcances y tipo de consecuencias relacionadas, identificadas en otros contextos clínicos y de investigación relacionada con soluciones alternativas a la historia clínica electrónica. Para abordar estas deficiencias se realiza una revisión de la literatura para identificar y mapear las evidencias disponibles sobre las soluciones alternativas en el registro de historia clínica electrónica. Este artículo presenta una versión revisada del marco SEWA, con fundamentos, atributos, posibles alcances y tipo de impacto descrito en estudios relacionados con soluciones alternativas en el dominio de la historia clínica electrónica, registros médicos electrónicos y entradas de orden médica computarizadas en primaria, secundaria y terciaria. Contexto publicado entre 2010 y 2021. Se realizaron búsquedas de estudios relevantes en las bases de datos como Medline. Se incluyeron artículos de investigación originales y completos con datos empíricos y artículos de congreso. También se incluyeron palabras clave como HCE, historia clínica electrónica y soluciones alternativas. El objetivo era identificar nuevos fundamentos, atributos, consecuencias y alcance de las soluciones alternativas en el registro de historia clínica para enriquecimiento del marco SEWA. Definimos la búsqueda de lo más amplio posible. Los autores realizaron la búsqueda en los meses de abril de 2021 en las distintas bases de datos. Criterios de selección. Los criterios de inclusión y exclusión se eligieron mediante discusiones entre los autores. El enfoque de esta revisión de alcance fue en soluciones alternativas en el uso de registros de historias clínicas. Se decidió excluir los estudios centrados en el sistema de administración de medicamentos con código de barra, ya que estos sistemas
tienen un solo propósito. Para garantizar la calidad de los datos, se excluyó un estudio si no informaron los métodos de investigación o si el estudio no había sido revisado por pares. Además, se excluyeron las investigaciones publicadas anterior al 2010, ya que los registros de historias clínicas han experimentado cambios y mejoras importantes a lo largo de los años. Finalmente, se seleccionaron los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión. El estudio debe haber sido publicado entre 2010 y 2021. El entorno de la atención médica del estudio debe ser mayor o igual a la atención primaria, secundaria o terciaria. Se estudiaron e informaron soluciones alternativas en el contexto del uso de la historia clínica electrónica. Los criterios de exclusión. La investigación se centró en funcionalidades de la historia clínica electrónica, destinados a apoyar dentro del proceso clínico. Investigaciones se centraron en la funcionalidad de la administración del código de barra. El artículo que no haya sido escrito en inglés. No hubo acceso al artículo en texto completo. El artículo no fue revisado por pares. No se informaron los métodos de investigación. De la selección de los artículos que se realizó en abril de 2021, se recuperaron 737 artículos, de los cuales 587 fueron duplicados. Se eligieron, porque cumplían los criterios de inclusión, 116 artículos, quedando excluidos 471. De esos 116 fueron incluidos 62, ya que 54 cumplían o obtenían un criterio de exclusión. En los 62 estudios incluidos se encontró evidencia de los componentes, fundamentos, atributos, tipo de impacto y posibles alcances de los sistemas de trabajo contenidos en el marco SEWA original. Se refinaron y enriquecieron el marco original con 7 fundamentos, 4 atributos y 3 tipos de impacto, quedando así, de esta manera, el refinamiento y enriquecimiento del marco original. Las justificaciones originales del marco SEWA fueron corroboradas en varios estudios y se identificaron 7 nuevas justificaciones. En los componentes personas se incluye la confianza. Varios usuarios creaban soluciones alternativas por la falta de confianza en los sistemas o en sus capacidades. Estas incluyen la falta de confianza en el nuevo sistema y la integridad de los datos, así como la complejidad de la tarea, en numerosas ocasiones por la falta de usabilidad del sistema. Aunque en los estudios incluidos se encontró un amplio apoyo para todos los fundamentos del componente del sistema de trabajo en los registros de historia clínica y la tecnología relacionada, se identificaron 4 fundamentos adicionales: integración de los datos, acciones forzadas, calidad de los datos e interoperabilidad. En esta tabla se puede observar en el fundamento persona que se agrega un nuevo atributo, que es la confianza. Tener la confianza suficiente en el sistema o tener confianza en sus capacidades. También esta falta de confianza se debe a la poca usabilidad que tienen los usuarios. En esta tabla, dentro del fundamento sistema de trabajo, se puede observar la integración de los datos, las acciones correctivas, la interoperabilidad como atributos nuevos que se agregan a estos. Dentro del fundamento tarea se agrega la complejidad de la tarea, debido a la alta complejidad por el desarrollo de los sistemas.
Dentro de los atributos, aunque varios de los estudios confirmaron los atributos previamente definidos en el SEWA, en varios estudios incluidos también mencionan un total de 4 nuevos atributos. Estos se refieren a si el usuario es consciente de la utilización de la solución alternativa. Eso sería la conciencia. Si la solución alternativa es una práctica individual o compartida entre los usuarios, un atributo de compartir. ¿En qué medio se lleva a cabo la solución alternativa? Por ejemplo, papel o computadora. Eso depende del medio. Y la solución en la práctica formal o informal. Por ejemplo, parte de un proceso definido o aprobado o promovido por la gerencia o no. No estaría hablando de un atributo de formalidad. Por lo que nos quedaría que los atributos de las soluciones alternativas en el registro de la historia clínica electrónica pueden ser cascada, evitabilidad, anticipación, repetitividad, conciencia, comportamiento, medio y formalidad. Tipo de impacto. Los tipos de impactos provenientes previamente definidos en el marco SEWA fueron confirmados por muchos de los estudios incluidos. También se identificaron múltiples tipos de impactos adicionales: privacidad, seguridad, calidad del dato, percepción de los empleados sobre la historia clínica electrónica, finanzas, leyes y regulaciones y la carga de trabajo. La privacidad y seguridad se relacionan no solo con el impacto que tiene una solución alternativa en la seguridad y la privacidad de los datos, sino también en el paciente y la organización misma. Conclusiones. Esta revisión del alcance permitió validar teóricamente el marco SEWA, perfeccionarlo y enriquecerlo con fundamentos, atributos, tipo de impacto y posibles alcances de las soluciones alternativas en el registro de historias clínicas recientemente identificados. Los estudios incluidos brindaron un amplio apoyo para casi todos los elementos incluidos en el marco original. SEWA fue revisada y enriquecida con 7 nuevos fundamentos, 4 atributos y 5 tipos de impacto de las soluciones alternativas en el registro de historias clínicas. Como resultado, el marco SEWA ahora se basa en un conjunto existente de evidencia empírica revisada por pares sobre soluciones alternativas de los registros de historias clínicas publicadas entre 2010 y 2021. Además, es probable que esta versión revisada también sea aplicada a una gran gama amplia de entornos de atención médica como parte original. En cuanto a las investigaciones futuras, los sistemas de historias clínicas electrónicas están continuamente sujetos a evoluciones tecnológicas debido a los avances, por ejemplo, de la inteligencia artificial, aprendizaje automático y telemedicina. Esto puede llevar a la creación de fundamentos, atributos, posibles alcances y tipos de impacto de las soluciones alternativas hasta ahora no identificadas por los usuarios, los pacientes y las organizaciones de atención médica. Además, aunque el marco SEWA revisado ahora está validado, perfeccionado y enriquecido teóricamente, todavía se requiere una validación práctica. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. La próxima semana la charla estará a cargo de la doctora Carolina Vargas con la temática informática para la comunidad. Tengan ustedes muy buenas tardes.